Bienvenidos a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Metodología de la investigación 1. Sesión 4. Introducción. Una genealogía en Colombia de 1990 a 2002. En esta sesión recorremos las principales definiciones y enfoques de política pública desarrollados en el contexto colombiano. Más que una simple cronología, realizaremos una lectura genealógica. Veremos cómo cada autor responde a su tiempo histórico, a sus debates intelectuales y a las tensiones estructurales del país. La sesión es orientada por Ricardo Sánchez Cárcamo, coordinador académico de la Maestría en Políticas Públicas, doctor en Ciencias Sociales, con formación en Economía, Filosofía y Derechos Humanos, y con postdoctorado en Sociología en Brasil, investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales y docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Su trabajo integra teoría social crítica, análisis territorial y evaluación de políticas públicas, articulando reflexión epistemológica y aplicación empírica. El fundamento constitucional. Asamblea Nacional Constituyente 1991. En el contexto de una profunda crisis institucional y en el tránsito hacia una nueva arquitectura democrática, la Constitución Política de 1991 redefine el papel del Estado colombiano. Aquí la política pública se configura como instrumento de realización del Estado social de derecho, orientada a la garantía progresiva de los derechos fundamentales mediante la acción estatal, la participación ciudadana y el control democrático. El enfoque es normativo constitucional de carácter garantista. El aporte es decisivo. La política pública no es solo su administración, es concreción del pacto constitucional y realización efectiva de derechos. La consolidación analítica del campo. André Noé Roth Dubois, 2004. En un momento de consolidación académica del análisis de políticas públicas en Colombia, Roth aporta formulación sistemática. Define las políticas públicas como conjunto de decisiones y acciones emprendidas por actores públicos y privados para resolver problemas socialmente construidos. Su enfoque es pluralista analítico, con un constructivismo moderado. El aporte es fundamental. Los problemas públicos no existen como datos naturales, sino que se construyen políticamente en el marco de relaciones de poder e instituciones específicas. Gonzalo Ordóñez Matamoros, 2010. En el marco de la profesionalización del análisis y diseño de políticas públicas, Ordóñez propone una mirada metodológica rigurosa. La política pública se entendía como un proceso analítico que articula definición de problemas, formulación de alternativas, toma de decisiones, implementación y evaluación, apoyado en evidencia y diseño institucional. El enfoque es analítico e instrumental, bajo el supuesto de racionalidad limitada. El aporte consiste en estructurar técnicamente el proceso decisional, sin desconocer los límites cognitivos e institucionales de los actores. Derechos, memoria y seguridad ontológica. Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, 2011. En un contexto marcado por debates sobre protección social y conflicto armado, se introduce una perspectiva crítica. La política pública es entendida como hecho político, cuya evaluación debe realizarse según su impacto en la seguridad ontológica, la confianza en sí, en los otros y en las instituciones, así como la satisfacción de expectativas sociales que habilitan el ejercicio efectivo de los derechos, con fundamento socio-ontológico. El aporte desplaza la evaluación desde la mera eficiencia hacia la estabilidad existencial y la producción social. El enfoque es crítico, interpretativo, desde la sociología política feminista. El aporte consiste en mostrar que la política pública no solo distribuye recursos, sino que configura identidades, narrativas y relaciones simbólicas. Rodrigo Uprimi, 2012. En el desarrollo del constitucionalismo transformador en Colombia, Uprimi enfatiza la dimensión jurídica. Las políticas públicas son mecanismos institucionales de materialización de derechos, sujetos a exigibilidad judicial y control constitucional, especialmente en contextos de desigualdad estructural. El enfoque es jurídico crítico. El aporte radica en reconocer que el Poder Judicial puede redefinir, monitorear y fortalecer políticas públicas cuando el Estado incumple su mandato constitucional. Capacidad estatal y gobernanza. Mauricio García Villegas, 2013. En un análisis sobre debilidad institucional, García Villegas plantea una pregunta crucial. ¿Puede el Estado cumplir lo que promete? Las políticas públicas deben analizarse a la luz de la capacidad real del Estado para implementar y sostener lo que normativamente proclama. El enfoque sociológico crítico
con realismo institucional. El aporte es evidenciar la brecha entre norma formal y cumplimiento efectivo. Diana Rodríguez Franco, 2014. En el contexto de debate sobre descentralización y participación, propone una visión relacional. Las políticas públicas se configuran como dispositivos de gobernanza multinivel que articulan Estado, territorio y ciudadanía. El enfoque es de gobernanza crítica con institucionalismo relacional. El aporte desplaza la mirada desde el centro estatal hacia redes territoriales complejas. Guzmán Mendoza y Angarita Escolar. 2015. Desde una perspectiva pedagógica empírica, estos autores sistematizan el campo. Las políticas públicas son respuestas organizadas del Estado frente a problemas colectivos, estructuradas en ciclos de decisión, implementación y evaluación, con participación de múltiples actores. El enfoque es empírico descriptivo. El aporte radica en ordenar y clarificar el proceso para fines analíticos formativos. Territorio y efectos reales. María Clemencia Ramírez, 2015. En estudios sobre territorios rurales y conflicto armado, Ramírez desplaza el análisis a la experiencia social concreta. Las políticas públicas deben evaluarse desde sus efectos territoriales y culturales sobre poblaciones rurales y étnicas, más allá del diseño formal. El enfoque es de antropología política y crítica territorial. El aporte evidencia que el territorio no es escenario pasivo, sino espacio de disputa y resignificación. Velázquez Gavilanes, 2017. En una compilación académica amplia, se ofrece una visión institucional contextual. Las políticas públicas se entienden como arreglos institucionales y sectoriales orientadas a resolver problemas públicos, dependientes de capacidades estatales y marcos cognitivos. El enfoque es neoinstitucionalista. El aporte integra instituciones, capacidades y contextos políticos específicos. Carlos Soto, 2018. Desde la gestión pública se introduce una mirada pragmática. La política pública se redefine por desempeño efectivo, coherencia interna e implementación verificable, más que por su formulación normativa. El enfoque es evaluativo pragmático. El aporte enfatiza resultados observables y gestión de desempeño. Inserción internacional y litigio. Sandra Patricia Borda Guzmán, 2018. En el análisis de política exterior y economía política internacional se amplía la escala. Las políticas públicas están condicionadas por la inserción internacional del Estado y por estructuras globales de poder económico-financiero. El enfoque es de economía política internacional crítica. El aporte muestra que la autonomía estatal está estructuralmente limitada por dinámicas globales. Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2019. En el estudio del litigio estructural se propone una transformación jurídica. Las políticas públicas pueden ser redefinidas y fortalecidas mediante intervención judicial orientada a la protección de derechos. El enfoque es jurídico, crítico, sociolegal. El aporte muestra cómo el derecho puede convertirse en motor de cambio institucional. Seguridad ontológica y crítica estructural. Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, 2022. En una perspectiva crítico-estructural se profundiza la dimensión ontológica. Las políticas públicas son dispositivos institucionales que producen o rompen seguridad ontológica al incidir directamente en proyectos de vida, expectativas sociales y condiciones materiales de existencia. El enfoque es crítico-estructural desde una ontología social del Estado. El aporte integra estructura económica, reproducción social y estabilidad existencial como criterio central de evaluación. Taller. Conforme a tu selección en el módulo anterior, selecciona ahora un tutor o tutora colombiano o colombiana representado en esta genealogía. Lee directamente una obra representativa. Reconstruye su definición de política pública con precisión conceptual. Contrástala críticamente y formula tu propia definición situada, coherente con el contexto colombiano actual. Esta genealogía colombiana muestra una evolución clara de la política pública como instrumento institucional de garantía de derechos, a la política pública como proceso analítico y metodológico, a la política pública como un campo de disputa territorial, judicial e internacional, y finalmente como dispositivo estructural que incide en la reproducción de la vida social. Maestría en Políticas Públicas, Universidad de La Salle, Bogotá. Interconectados somos la mejor versión.